Yes, I Better watch my language. Empecemos. My name is Steve Levitsky. I'm professor of government here at Harvard University y voy a hablar en castellano. Solo para primero agradecer no puedo decir Dr. Class en castellano. Agradecer al Centro Rockefeller de Estudio de América Latina por sponsor este evento y darle el bienvenida a Julio Guzmán. Julio Guzmán, conocido entre todos ustedes, es un político peruano, fundador y líder del Partido Morado. El doctor Guzmán tiene maestría en políticas públicas de Georgetown University y doctorado en políticas públicas de la Universidad de Maryland. Antes de entrar en la política estuvo 10 años trabajando en el Banco de Desarrollo Interamericano, el BID. Luego trabajó como viceministro de Industria y secretario general del PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, durante el gobierno de Ollanta Humala. En el año 2015, creo que el año 2015, vino acá y lo había conocido hace poco y me dijo que estaba pensando en postular para la presidencia. Y pensé que, wow, es un tipo interesante, inteligente, capaz, pero candidato a la presidencia, es un loco. Pero contra todos los pronósticos de los llamados expertos como yo, Julio Guzmán sí postuló a la presidencia y llegó a estar en el segundo lugar en las encuestas presidenciales antes de ser excluido por las autoridades electorales en 2016. No sé si fue una campaña afro-fujimorista o una cojudez burocrática, pero no fue el mejor momento de las autoridades electorales peruanas. Bueno, después de eso, mientras la política peruana se fue a la miércoles, Julio se fue a las provincias, visitó 122 provincias peruanas y él y su movimiento construyeron el Partido Morado, que está al punto de lograr las firmas para inscribirse como partido político legal en el Perú, que es una cosa bastante difícil, un logro casi milagroso. Es probable que Julio sea candidato a las elecciones presidenciales de 2021, lidera varias encuestas. Como ustedes saben, no hay políticos queridos en el Perú, todos son odiados. Ningún político peruano con vida, por lo menos, tiene imagen favorable, ninguno, cero. Pero según las encuestas, Julio Guzmán es el político menos odiado en el Perú, que no es poca cosa. Actualmente Julio Guzmán es un Yale World Fellow en Yale University y así aprovechamos para traerlo acá, para darnos su perspectiva sobre lo que está pasando actualmente en América Latina y sobre todo en el Perú. Y va a hablar un poco sobre la posibilidad de construir una alternativa reformista al populismo en América Latina hoy. Aceptar nuestra invitación a hablar acá en Harvard para mí es un acto de valentía, porque todos los demás políticos peruanos que hemos invitado están en la cárcel. Muchas gracias, Julio, por venir y estar entre nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes por estar acá. Por estar acá para compartir estas ideas sobre el populismo y por qué el populismo es un riesgo no solo para la región, para el mundo, sino también para nuestro país. También quiero dar las gracias al profesor Levitsky, a la Universidad de Harvard y a todos los que han hecho posible la organización de este evento. Yo voy a
trazar mi presentación en 3 puntos claves, básicos, y para ahí abrir más bien la cancha para las preguntas y las inquietudes que puedan tener. Lo primero es, ¿qué es el populismo y por qué está ganando terreno en el mundo en general? La segunda gran pregunta es, ¿cómo el populismo ha emergido en América Latina y por qué es un riesgo para nuestra región tener opciones como esta? Y finalmente lo que vamos a hablar es, ¿cuál debería de ser la respuesta al populismo y qué características debería de tener esa respuesta? Voy a comenzar por lo primero. Y por lo primero quiero hablar sobre qué es el populismo. El populismo concretamente no es una ideología per se. No tiene contenidos ideológicos, estructurales, esenciales, sino más bien es una práctica política, es una forma de ejercer el poder. Y tiene varias características, no voy a dedicar mucho tiempo en esto, pero el primero es el llamado líder carismático, que cree que todo lo sabe, que representa al pueblo y que tiene una relación directa con él y por lo tanto obvia todo lo que está en el medio. Es decir, las reglas de juego, las instituciones, el consenso, el compromiso, nada de eso importa. Para el populista es simplemente una relación directa con el pueblo. Pero también el populismo tiene esta característica de tener este sesgo autoritario, justamente vinculado con lo anterior. Y finalmente esta idea mesiánica de que el líder populista es aquel que define una era entre un antes y un después de un país o de una organización en general. Eso es el populismo. La pregunta es, ¿por qué está ganando terreno el populismo? Y ahí hay primero una cuestión de fondo, que es cuando el sistema democrático, el sistema político en general, comienza a distanciarse de las demandas de la gente, es donde se crea un vacío enorme. Y en ese vacío es donde las opciones populistas terminan encajando. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que mientras las sociedades se van haciendo más complejas y se van haciendo más diversas y más grandes, las necesidades de la gente van cambiando. Y cuando las necesidades de la gente van cambiando, los que se tienen que ajustar es el sistema político para poder estar en correlato o en complemento con eso. El problema es que siempre existe un rezago, un tiempo en que el sistema político se termina de ajustar a esas demandas para que no existan esas fricciones. Y eso es lo que está pasando. El día de hoy, yo les podría decir que hay fundamentalmente 2 razones por las cuales el populismo está ganando terreno en el mundo. El primero son las grandes transformaciones mundiales de fondo, que son el cambio tecnológico, la globalización y el cambio climático. Esos 3 fenómenos están cambiando la forma en la que vivimos, la forma en la que criamos a nuestros hijos, la forma en la que hacemos negocios, la forma en la que hacemos política. En general está cambiando todo y eso está generando mucha ansiedad y mucho temor en la gente porque estamos experimentando muchos cambios. Ante ese temor, ante esa ansiedad y ante un vacío que se ha creado por interpretar esas necesidades, es que surgen estas posibilidades populistas tratando de entrar en esos espacios. Pero una segunda razón interesante, que es propuesta por Robert Kuttner, justo acaba de sacar un libro hace unas semanas, él habla sobre el rol que tiene el capital desregulado desde los años 80. Es decir, él decía que bajo el New Deal en los Estados Unidos y la socialdemocracia en Europa, se había podido crear empleo, crecimiento en general, porque la democracia le puso un freno al capitalismo. Es decir, regulando los mercados laborales, financieros, el comercio, etc. Entonces comenzó a haber un crecimiento de un tipo más equitativo. Pero a partir de los 80s, él propone y dice que más bien lo que ocurrió fue que el capitalismo entró y el Estado no lo reguló de la misma forma. Y se comenzaron a crear estas grandes disparidades, impulsadas también por el cambio tecnológico. Pero también estas élites de negocios y las corporaciones, los sindicatos desaparecieron, colapsaron y comenzaron a generar esta inseguridad y esta ansiedad. Entonces son dos puntos de vista interesantes para entender cómo es que el populismo comienza a ganar terreno en el fondo. Uno de los grandes mensajes que quiero dar el día de hoy es que a raíz de eso, yo creo que las democracias no están perdiendo terreno porque ha habido demasiada democracia en la toma de decisiones, sino yo creo que más bien es lo contrario, que las democracias se están debilitando porque la gente quiere tomar decisiones y quiere participar y no está encontrando los espacios para hacerlo. Es al revés. Yo escucho comentarios de gente que dice cada día más la gente quiere saber menos de política. Depende. Yo creo que la gente quiere saber menos del tipo de política que estamos haciendo ahora.
Pero si tuviera una política diferente, actuaría y pensaría diferente. Entonces, creo que ese es el gran problema, de crear nuevos espacios y de interpretar las legítimas demandas que tiene la gente ante esos cambios que están ocurriendo a nivel mundial. La segunda pregunta es, ¿el populismo cómo se ha manifestado en América Latina y por qué es un riesgo? El populismo lo tenemos desde hace mucho tiempo, hay literatura que te habla sobre eso, pero concretamente, para hacerlo muy sencillito, hay un tipo de populismo clásico, que es el que entre los 40 y los 70, el Perón, Getúlio Vargas, Velasco Alvarado, que tiene las características básicas del populismo que ya he mencionado. Pero hay un segundo tipo de populismo que es el neopopulismo, el de los 90, ¿no? Menem, Fujimori, en donde tiene características particulares, porque primero ya no plantea la dicotomía entre pobres y ricos, clase dominante y los excluidos, sino más bien se asocia con buenas partes del establishment y del orden establecido para poder tener sus políticas. Sus políticas son neoliberales, a diferencia del resto, entonces tiene características particulares. Y un tercer populismo es el populismo de izquierda, es el que tenemos en los 2000, representado por Chávez, por Evo Morales, por Correa, que es un populismo que está marcado por esta sensación de mesianismo, ¿no? En donde se van a hacer estas grandes revoluciones, en donde hay un antes y un después para cambiar toda la historia del país. En el caso de la revolución bolivariana, en el caso de Chávez, la revolución de los ciudadanos, en el caso de Correa, la revolución anticolonialista, en el caso de Evo Morales, por ejemplo. Pero ahora estamos viendo que puede estar surgiendo un cuarto tipo de populismo en América Latina, que nosotros lo hemos llamado algo así como el populismo tribalista. Este populismo que además de las características clásicas, ahora es un populismo que comienza a tomar el nacionalismo, la xenofobia, la intolerancia, el proteccionismo económico como elementos adicionales a su discurso. Y en América Latina en particular se está nutriendo con este rechazo enorme de la población por todos los políticos involucrados en corrupción. Entonces este populismo tribalista que está comenzando a asomarse se está también nutriendo de esta idea que se vayan todos, porque todos están involucrados en la corrupción. Y es un populismo que es no solo tribal, sino también trivial. Tribal en el sentido de que ya no interesa de que nos pongamos de acuerdo, sino lo que interesa es mi opinión. Si yo creo en esto y tú no, entonces te conviertes en mi enemigo y yo me tengo que imponer. Ya no existe el diálogo, el compromiso. Por eso es tribal. Y trivial porque no se concentra en las grandes cosas, no se concentra en lo que nos une, no se concentra en la visión de los países, se concentra en las pequeñeces, en las pequeñas diferencias, en las anécdotas, en las cosas que no tienen sentido. Eso es lo que está surgiendo ahora en América Latina. ¿Por qué es riesgoso el populismo? Por tres razones. La primera, porque sigue polarizando la política y le genera inestabilidad. Y lo que queremos ahora es exactamente lo contrario. Lo segundo y más preocupante es que el populismo comienza a darle soluciones a la gente que realmente no existen. Entonces las brechas sociales y los problemas económicos se siguen expandiendo. El populismo lo que suele es prometer cosas que en la práctica no se pueden realizar. Y finalmente el populismo erosiona la democracia, erosiona los valores de la democracia liberal, que es el pluralismo, la posibilidad de compromiso y de consenso. Fundamentalmente. Ahora, hay algunos signos que preocupan y que hacen que el asomamiento del populismo en América Latina pueda crecer en los próximos años. Y voy a referirme a unos datos que acaban de salir hace poco, el reporte del Latinobarómetro del 2018, en donde dice que la satisfacción con la democracia ha alcanzado el punto más alto. La disatisfacción ha llegado al 71%, desde que se registran datos desde el 1995. Y la aprobación ha llegado a su punto más bajo, que es el 24%. En el Perú, la satisfacción con la democracia llega solo al 11%. Cuando le preguntan a la gente acerca de quiénes gobiernan o para quiénes se gobiernan, el 79% responde que se gobierna para los más ricos. Y cuando hablamos de confianza, el Poder Judicial tiene 24% a nivel latinoamericano y los partidos políticos están alrededor del 15% de aprobación popular. Entonces, estos son signos alarmantes, porque lo que te hablan es de esa desconexión a la que me refería al principio, que cuando el sistema político desconecta con la gente, entonces se crea ese vacío. Entonces ahí hay que hacer algo. Y finalmente, la pregunta de fondo es, ¿cómo responder? ¿Cómo responder al populismo que está asomando
y que se puede convertir en una amenaza para nuestros países. Ahí hay varias cosas, pero voy a ir lentamente porque me parece que este tema es fundamental. Primero, lo primero que hay que hacer es entender que el día de hoy hay un nuevo actor político. Es decir, si tú tienes un problema de rezago y de vacío entre la construcción y la implementación de la democracia y lo que la gente quiere, ¿qué es lo primero que tú harías? Básico. Primero entender cuál es el perfil de esa gente. Y el día de hoy en Latinoamérica hay un nuevo actor político y por lo tanto hay que comenzar a entenderlo. Ese nuevo actor político tiene las siguientes características. Es joven, vive en las ciudades, está empoderado, es decir, tiene un sentido de identidad mucho más alto y finalmente está conectado con el mundo debido al desarrollo de las tecnologías de la información. ¿Por qué tenemos ese actor político nuevo? Por varios fenómenos. Primero, demografía pura. La demografía en América Latina está creando una persona joven, el promedio es 27 años. Segundo, porque Latinoamérica viene 16 años creciendo económicamente. El PDI de América Latina, el PDI per cápita, viene creciendo 16 años en forma consecutiva, lo que hace que la gente tenga más niveles de ingreso y por lo tanto las clases medias comiencen a expandirse, pero también viene por un fenómeno de migración interna. El Perú tiene el proceso más intenso de migración interna en toda América Latina. ¿Y eso qué hace? Hace que la gente se esté moviendo del campo a la ciudad, pero con la combinación de las tecnologías de la información, mantiene el vínculo con sus familias y sus lugares de origen. Y esto comienza a nutrir su identidad y su cultura. Entonces, esos elementos primero entender, es un nuevo actor político. No es el que teníamos hace 20 o 30 años atrás. Y por lo tanto hay que considerarlo para las nuevas cosas que hay que hacer. Lo segundo es entender qué quiere ese actor político. Ya sabes quién es. Y ahora pregúntale, ¿qué quiere? Y ahí tienes el plano personal, el plano colectivo social y el tema de valores. En el plano personal, hoy día el actor político latinoamericano lo que quiere es, primero, un trato horizontal. Quiere que lo trates con respeto y con dignidad. Ya no te pide un trabajo, ya no te pide dame una chamba. Te pide trátame con respeto y trátame de igual. Es además una persona que rechaza por completo los privilegios. Por completo. Absolutamente. En el plano social, lo que te pide es cancha plana para todos. Quiere un sistema en donde todos tengamos las mismas oportunidades y que cada uno demuestre, pues, con sus esfuerzos y sus pasiones, lo que puede alcanzar. Cancha plana para todos, oportunidades, rechazo completo a los privilegios. Y en el plano de valores, es un actor político que primero su intolerancia hacia la corrupción ha aumentado y hay nuevos valores que están comenzando a emerger, como por ejemplo la protección al medio ambiente. Y la protección al medio ambiente no es un tema estrictamente de las poblaciones llamadas, educadas y que viven en las ciudades. Cuando recorres el país, y yo lo he hecho, ves cómo la conciencia de la gente en todos los espacios en donde se desarrollan es muy alta. Y finalmente algo que me entusiasma mucho y que está aumentando es esta necesidad de empoderar a la mujer como un nuevo actor social, económico y político. ¿Okay? Si uno ha identificado cuáles son esas demandas, entonces ahora recién podemos construir una propuesta que le haga frente al populismo. Recién. Y esa propuesta tiene que estar planteada en varios niveles. Voy a irme primero a 5.000 metros de altura y de ahí les prometo que voy a bajar mucho más. La primera es entender que cualquier reforma, cualquier propuesta que enfrente al populismo tiene que ser una propuesta que ataque los dos problemas principales, que es la crisis de representatividad y la falta de competencia en los sistemas democráticos. La crisis de representatividad significa, así facilísimo, simplemente que la clase política no cumple con las demandas de la gente. Eso es un tema grave. Y el segundo es la competencia, es decir, que si queremos renovación y para que nuevos actores entren, necesitamos tener un sistema en donde más gente pueda competir. Dos temas fundamentales. Ahora, de 5.000 metros, me voy a ir a 2.000 metros de altura. Ahora la propuesta para enfrentar al populismo tiene que tener dos aristas. Primero, una general y una particular. En la general, vamos a hablar de lo teórico. Es importantísimo plantear una visión ideológica
para enfrentar al populismo. Plantear una visión ideológica por varias razones. Primero, porque el progreso de los países dura mucho tiempo, dura 30, 40 años, y una sola persona es imposible que acompañe ese proceso. Necesitamos construir instituciones, y las instituciones no siguen a personas, siguen a valores y a ideas. Por eso es importante construir una ideología que le haga frente al populismo y para que pueda permanecer. ¿Qué ideología nosotros planteamos? El republicanismo del siglo XXI. ¿Por qué? ¿Qué es el republicanismo y por qué? Si tú tienes un actor político que lo que te demanda es igual de condiciones, que tú me respetes, que no me discrimines, que tengamos las mismas oportunidades, entonces el republicanismo está perfecto, calza con esa idea, porque la gente te está demandando esa cancha plana y te está demandando horizontalidad. Entonces el republicanismo calza. ¿Por qué republicanismo del siglo XXI? Porque creemos que hace 200 años o hace 100 años construir republicanismo implicaba, por ejemplo, tener grandes accesos al capital, porque el capital era la forma o era la variable más importante para poder distribuir la riqueza. Hoy día, en el siglo XXI, ya no es el capital, sino es el conocimiento, la sociedad del conocimiento, la innovación, la tecnología, las competencias y capacidades de la gente. Y esos los países en desarrollo sí tienen acceso el día de hoy. Y es la variable en creación de riqueza la más importante el día de hoy. La República tiene 4 grandes valores que le hacen frente al populismo. Primero, libertades para la gente. Segundo, oportunidades para la gente. Pero tercero, el orden, el imperio de la ley, el orden y la democracia. Y creemos que todo eso, la forma de comenzarlo, es la inversión en los talentos de las personas. Cuando uno invierte en el talento de las personas, una serie de fenómenos comienzan a gatillarse en toda índole, que está relacionado, es exactamente lo mismo, pero relacionado con la construcción de capital humano, innovación, ciencia y tecnología, etc. Pero esa es la postura teórica, que es importante tenerla, no hay que minimizarla para enfrentar al populismo, para tener una retórica. Pero eso no va a funcionar si no hay una propuesta pragmática y práctica. ¿Cuáles son las reformas que hay que hacer? Porque esto no va a cambiar simplemente porque planteemos una teoría, sino qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí me voy al segundo elemento, que son la respuesta al populismo. Una vez entendido este escenario del actor político y sus necesidades, tiene que comenzar a plantear la necesidad de hacer reformas estructurales de fondo para que la gente no le pierda la confianza ni la esperanza a la democracia. Si el día de hoy el sistema democrático que existe no hace esas reformas, entonces no tenemos nada de que quejarnos si es que más tarde alguna opción populista gane. Porque la única forma es hacer esas reformas dentro para poder hacerlas. El profesor Steve ha escrito bastante sobre cómo varias democracias han comenzado a destruirse dentro de la propia democracia, cuando la gente supuestamente demócrata utiliza herramientas democráticas para tumbarse la democracia. Bueno, también hay ejemplos de cómo hay democracias que se han salvado utilizando herramientas de la democracia para hacer estas reformas y para poder rescatarlas. Yo quiero compartir con ustedes 2 casos. El caso de Theodore Roosevelt y de Franklin Roosevelt en los Estados Unidos, a inicios del siglo XX y después con la Gran Depresión. Fueron 2 momentos vitales en donde el sistema político estaba colapsando, estaba temblando. ¿Por qué? Porque había muchos cambios tecnológicos de la forma de vida y el sistema político no podía reaccionar. Y ahí hubieron 2 liderazgos que se embarcaron en reformas estructurales para comenzar a atacar esos vacíos y salvaron la democracia. Entonces sí es posible, pero hay que hacerlo. Reformas estructurales urgentes dentro de la institucionalidad y de la democracia para evitar que otros saquen provecho de la debilidad de nuestras democracias. Y voy a concentrarme en cuál deberían de ser esas reformas. Primero, reformas políticas. Si la gente quiere participar y quieren ver nuevos actores políticos, entonces lo primero que hay que hacer es renovación política. Abrir la cancha, más competencia. Y eso significa revisar los requisitos por los cuales la gente puede entrar en política o meterse, porque lo que necesitamos más bien es renovarla. Pero también significa fortalecer los partidos políticos.
en lugar de estar creando barreras administrativas o tantas firmas para que la gente quiera entrar en política, la reforma podría concentrarse en cosas más inteligentes, como por ejemplo, obligar a los partidos políticos que se inscriban a que participen en todos los eventos electorales, no solo las elecciones nacionales, sino también regionales, municipales, que siempre se presenten. Obligarlas, por ejemplo, a que sean más transparentes con el financiamiento de sus campañas y de la construcción partidaria. Pero también obligarlos, por ejemplo, a que capaciten y entrenen a todos sus militantes todo el tiempo. Si tú los obligas a eso, entonces los partidos se van a fortalecer. Pero si tú les pones obstáculos de tipo administrativo, como los que existen ahora, una vez que los cumplen, ¿quién garantiza que después en el largo plazo puedan ser sólidos? Ninguno. Entonces, primero, las reformas políticas, que tienen que también ir al Congreso. Si, por ejemplo, hoy día comenzamos a tomar medidas para que el Congreso sea más austero, ¿ustedes no creen que la gente se conectaría más? ¿No creen que la gente viera que hay esperanza? Hoy día en el Congreso, el número de empleados se ha cuadriplicado en los últimos 7 años. O sea, 4 veces más personas que trabajan en el Congreso en 7 años. La cantidad de gollerías. Hay congresistas que tienen oficinas de más de 100 metros cuadrados en el Congreso. Si uno tomara medidas de ese tipo, conectas con la gente. Y ese es el tipo de reformas que la gente, desde lo pequeño hasta lo más grande, que hace que se conecte y diga, hay una esperanza. Vamos a seguir creyendo en la democracia. Pero aparte de las reformas judiciales, hay que hacer otro tipo de reformas. Como por ejemplo, aparte de las políticas, hay que hacer las reformas judiciales, que entran dentro del paraguas de lucha contra la corrupción, pero van a cosas más concretas. ¿Cómo seleccionar a los jueces y los fiscales? Si tú cambias eso, ¿cuál es el mensaje que le das a la población? Sí hay esperanza. Si los jueces y los fiscales comienzan a seleccionarse de una forma más transparente y más abierta, en lugar que sea el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué no, por ejemplo, una selección de los notables en el Perú? Una selección que sea abierta, transparente, en donde la gente más decente sean los que seleccionen a los jueces y los fiscales. La gente encontraría, puedo participar, es transparente, estas son las personas que están seleccionando, y no a las escondidas. Esos son cambios que salvan a la democracia. Pero las reformas judiciales van más allá de eso. Tenemos que pensar, evaluar la posibilidad de ampliar los periodos en los que las autoridades judiciales están a cargo. Ustedes saben, por ejemplo, que el Ministerio Público, el Poder Judicial, solo son elegidos por 2 años. Entonces, cuando llegan, el presupuesto que tienen que administrar no lo hicieron ellos. Y el siguiente año, el presupuesto que ellos preparan, no lo utilizan tampoco, porque es el siguiente. ¿Por qué se hizo esto? A propósito. Se diseñó de esa forma para tener al Poder Judicial agarrado y controlado, para no darle independencia. Eso hay que cambiar. Hay que evaluar la posibilidad de que tengan periodos más amplios, para que puedan tener independencia, para que puedan hacer cosas. Pero eso tiene que estar atado a otras reformas también, para evitar que el lado oscuro de la fuerza no termine también controlando el Poder Judicial. Entonces esas son reformas bien importantes. Y en el tema judicial, entender también que la lucha contra la macrocorrupción es muy importante, pero tiene que ser complementada con la lucha contra la microcorrupción, que es lo que a la gente le afecta todos los días. En el Poder Judicial, por ejemplo, los temas de familia, los temas comerciales, en donde se ve toda esta corrupción al detalle cuando uno tiene que acercarse al Poder Judicial para poder hacer algún trámite, algún procedimiento. Hay que ponerle también énfasis a eso. Otro tipo de reformas son las reformas económicas. Las reformas económicas tienen que ver con rescatar la democracia. Están vinculadas, porque las ansiedades de la gente, las preocupaciones de la gente sobre lo nuevo que está pasando, tienen que ver con la economía también. Por ejemplo, primero, asegurarnos que todos tengan oportunidades. Que todos tengan oportunidades. Y eso significa hacer una reforma educativa profunda. Que se revalore los avances que hemos tenido, pero tenemos que complementarlo con muchísimas cosas más. Y la reforma educativa no solo está en los colegios, está en otros aspectos, en otros espacios. Las reformas económicas tienen que ver con apoyar a los emprendimientos, para que los jóvenes cuando salgan no sientan esa ansiedad. Dice, la democracia no me da oportunidades, no permite que mis ideas y que mis talentos se puedan desarrollar. Apoyar a los emprendimientos, promover una economía diversificada. Pero las reformas económicas y la democracia también tienen que ver con otro elemento. Es un sistema tributario justo. Porque en el Perú,
Como ustedes saben, pues las exoneraciones tributarias, por ejemplo, hay algunos sectores que no pagan impuestos. El sistema tributario en el Perú se dice que es un queso gruyère, ¿no? Ese queso que tiene un montón de huecos. Porque hay un montón de gente que no paga impuestos. De ahí vienen las reformas institucionales para rescatar la democracia. Y las reformas institucionales quiere que su voz se escuche. Entonces, ¿cómo haces? Hay que ser creativo. Hay que ser creativo. Algo que se puede hacer, por ejemplo, es algunos cargos ejecutivos se pueden diseñar como concursos públicos. Hoy día, por ejemplo, lo tenemos. OCITEL, OCITRAN, OCINER se hacen concursos públicos. Son transparentes y están funcionando. ¿Por qué no hacemos lo mismo, por ejemplo, con el INDECOPI? Y tendríamos a alguien seleccionado que no es político, no es nada, y lo único que hace es defender los derechos de los consumidores. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque le quita control pues, al presidente de la República, si es el que lo selecciona hoy. ¿Por qué no hacemos que los miembros de las comisiones del INDECOPI se seleccionen en concursos abiertos y no a dedo como es hoy día? En las comisiones de INDECOPI hay un montón de abogados que ad honorem están ayudando al INDECOPI, pero por otro lado están vinculados con otros espacios. Entonces, estas formas pueden darle más participación a la gente y darle más credibilidad en las cosas que el gobierno hace. En reformas institucionales, hola, gracias. Y gracias. En reformas institucionales también quiero referirme a la gestión de conflictos sociales. Y esto tiene que ver mucho con la democracia. Porque cuando te vas a Huancavelica, te vas a Ayacucho y le preguntas a la gente si la democracia es algo importante para ellos, obviamente la respuesta es que ellos no saben cómo la democracia afecta a eso. Bueno, y tú les explicas y le dices, la democracia sí puede hacer la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque la próxima vez que hay un proyecto extractivo en tu región, va a haber una entidad que va a gestionar la posibilidad que esto pueda convertirse en una conflictividad mucho más grande. Y eso se puede hacer. Ha habido un intento de crear una entidad, una agencia de gestión de conflictos sociales, en donde podemos prevenirlo de antemano, podamos planificar, podamos dialogar de antemano antes que ocurra. Y eso le da tranquilidad y le da calma a todos, al inversionista y también a las comunidades. Y eso es democracia. Esos son cambios institucionales que son necesarios hacerlos ahora. Y finalmente, uno de los cambios más importantes, que no son de estructura, pero tiene que ver con actitudes. Para que la gente vuelva a creer en la democracia, las autoridades tienen que estar cerca de la gente. Las autoridades deben de escuchar a la gente. No solo tienen que estar con la gente cuando es campaña electoral, sino tienen que estar con ellas permanentemente, escuchándolas, entendiendo sus problemas y aprendiendo de ellos, porque ellos saben muchísimo. Yo cuando era viceministro, ¿cierto? Teniendo la posibilidad de haber trabajado en el BID o haber estudiado en tal o cual lugar, llegas a una provincia a hablar de desarrollo productivo y las personas que están ahí saben más que tú. Conocen mejor sus entornos, conocen mejor sus oportunidades. Eso requiere un cambio de actitud, de más respeto, de más horizontalidad. Y esa nueva relación con la gente le va a hacer a la gente creer nuevamente en la democracia. La democracia no es solo todas las reformas que yo he dicho, sino la democracia también es esa posibilidad que la gente pueda al menos entender por qué se hacen las reformas, explicarle a la gente, explicarles el por qué. La gente entiende cuando uno hace el esfuerzo, decirle por qué hace una u otra cosa. Para esto, para poder lograr estos cambios, es importante tomar nota de varias cosas. Primero, que tenemos una oportunidad enorme, y con esto estoy cerrando ya mi participación inicial. Tenemos una oportunidad enorme, porque en los 200 años de independencia que tenemos, la demanda por un país horizontal, republicano, con la cancha plana, era muy baja, porque los que ponían las leyes y quienes tenían el poder, ¿no es cierto?, eran las élites tradicionales. Y por lo tanto la oferta, que es el diseño y la forma en la que opera, era un reflejo de la demanda. Hoy día, la cosa cambió. Esa demanda que tenemos hoy día, la mayoría somos peruanos de clases medias emergentes. Y la mayoría, los que ponen hoy día la demanda, lo que la gente quiere, las grandes mayorías, son las personas que te piden ahora ese trato igualitario.
y te piden esas oportunidades y el respeto a los derechos de todos, de las mayorías y de las minorías también. Es una gran oportunidad, porque ahora que tienes la demanda, ahora lo que te queda es trabajar en la oferta, en ese nuevo diseño que pueda tener un correlato. La variable tiempo es fundamental. Tampoco hay que ser muy realista en esto. Y es que si uno no se apresura en hacer las reformas que estamos planteando ahora, lo que va a ocurrir es que el populismo va a terminar ganándonos. Que va a aparecer alguien y va a comenzar a ofrecer cosas que no son, y va a creerse el iluminado y el Mesías, y nos va a conducir a espacios en donde no queremos estar. Entonces, primero, tiempo es una variable, en que esas reformas tienen que hacerse rápido. Otra variable que es fundamental es la creación de liderazgos. Hoy día, uno de los grandes problemas en el mundo es que hay escasez de líderes. Hay escasez de liderazgo. Y es porque el mundo, el planeta, está siendo zamaqueado con tantos cambios y cambios tan de fondo. Y cuando los cambios ocurren, lo que se requiere son liderazgos. Es gente que asuma que hay que cambiar y que hacer las cosas diferentes. Y eso es difícil. Es muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Y el gran error que las élites de los grupos que están tomando hoy día decisiones, el gran error, en lugar de decir con un poco de humildad, oye, el sistema no está funcionando, la gente se está quejando, vamos a cambiarlo, vamos a ajustarlo, en lugar de hacer eso, lo que está diciendo es, está señalando a los que se oponen y le dicen, ustedes son unos brutos. Claro, seguramente porque no estudiaste o no fuiste a tal lugar, no entiendo cómo piensas así. Es una respuesta completamente reaccionaria y contraproducente. Y arrogante, además, arrogante. Lo que primero tenemos que hacer es reconocer que aquellas personas que no piensan como nosotros tienen demandas legítimas y tienen preocupaciones legítimas, así no piensen como nosotros. Y la única forma de salir adelante es comenzar a construir y diseñar un sistema mejor, institucional, democrático, pero que comience a atender esas necesidades. Y termino con esta idea. Yo creo que el problema actual del debilitamiento de las democracias en el mundo y en América Latina en particular no son una responsabilidad de la gente. Es una responsabilidad de las élites. Porque los que tienen la responsabilidad de identificar, entender estos procesos, tener la humildad y la vocación para hacer estos cambios, son ellos. Y no lo han hecho. Y no lo han hecho. Y ahora creo que se abre nuevamente una oportunidad para que juntos en América Latina y en el Perú se pueda hacer. Así que muchas gracias y ahora estoy abierto a las preguntas, comentarios. Voy a empezar entonces. Julio, el votante peruano no cree en nadie. No cree en nadie con mucha razón. Los políticos en las últimas décadas le han mentido y le han robado. Y ahora parece al votante peruano que casi toda la clase política o está en la cárcel o está buscando asilo. ¿Cómo convencer al electorado peruano que el proyecto es diferente, que se puede creer? ¿Cómo recrear un mínimo de credibilidad ante el electorado peruano? Dos cosas. Primero, el reconocer lo que acabas de decir, porque eso tan básico y obvio que has dicho, hay varias personas que ni siquiera quieren reconocerlo, y eso es fundamental. Que las preocupaciones de la gente y el hartazgo de la gente por los políticos en general tiene un fundamento y tiene una razón. Eso básico. Y lo segundo es, yo he siempre dicho que la política es acerca de la confianza. Y la confianza no se construye porque yo te conocí un día y te hablé 5 minutos y confías en mí. La confianza es un proceso que se construye. Y la respuesta viene con eso. Si uno se fija y un grupo a crear un partido político de verdad y comienza a trabajar varios años en una forma sostenida, consistente, haciendo lo que se dice que se va a hacer, eso es un elemento muy importante para construir esa confianza. Si la población comienza a ver de que efectivamente no hay involucrados en corrupción
en nuestra organización política, y eso es algo consistente, comienza a creer. Si ve un trabajo serio en el tiempo, comienza a creer. Entonces, ante esta situación como la que tú has puesto grave, yo creo que la única solución y la que tenemos que estar dispuestos a hacerlo es comenzar a construir confianza con esa narrativa, de esa forma consistente, y veremos la reacción de la población. Yo sigo pensando que ese hartazgo también está combinado con un deseo de la gente de creer en algo diferente, y creo que eso puede ser un elemento importante en esta narrativa. ¿Preguntas? Salvador. Bueno, Julio, nuevamente muchas gracias por tu charla ordenada y clara, y además, como decía Steve, por animarte a algo tan difícil, tan arriesgado. Has sido enfático en decir que hay que escuchar a este nuevo actor, que es este nuevo votante demográfico en América Latina, con cambios en su vida y más empoderado. Y al mismo tiempo has definido el populismo como esta manera de hacer política en la cual aparece un líder carismático que pretende saberlo todo, pero que lo que le dice a la gente es: vamos a hacer exactamente lo que ustedes quieren. Siempre le dice que no va a haber problemas. Y quiere, sin embargo, demostrar una relación de confianza. Tú tienes experiencia en diferentes aspectos de la política, incluyendo la burocracia nacional. ¿Qué reforma que tú consideras esencial crees que implica decirle a la ciudadanía algo que la ciudadanía no quiere escuchar? ¿Qué cambio crees que deberíamos tener que la gente rechazaría y que tú, como candidato a la presidencia, tendrías que tratar de convencer frente a un adversario o adversaria populista que estaría dorándole la píldora a la gente, diciéndole que no hay necesidad de ningún trago amargo? ¿Cuál sería esa reforma difícil que tú ves en el camino y cómo la ofrecerías a la gente? Bueno, hay varias. La primera tiene que ver con la delincuencia y el crimen, ¿no? De que todos, el 80 y tantos % de la población quiere que saquemos a las Fuerzas Armadas para luchar contra el crimen y la delincuencia. Y la mayoría de candidatos, algunos dicen que sí y los otros más bien son ambiguos. Nosotros no, lo decimos explícitamente. Eso es una pésima solución, va a traer más problemas, y la población, uno no puede estar diciéndole a la población lo que quiere escuchar, tiene que ser responsable. Ya tenemos casos en El Salvador, por ejemplo, de cómo el hacer participar a las Fuerzas Armadas ha tenido efectos colaterales terribles. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para poder luchar contra el crimen. Esa es una, por ejemplo, en donde la población quiere algo y uno tiene que ser muy claro en esto. Lo segundo es prometer que el Perú va a cambiar en 5 años. Uno de los videos más virales que nosotros tenemos es cuando yo en una entrevista digo que en 5 años el Partido Morado no va a cambiar el Perú, porque los países no cambian en 5 años. Los países cambian en 30, 40, pero que en 5 años se van a hacer algunas reformas importantes para trazar ese camino. Ese es un mensaje duro para la gente, porque los peruanos hemos estado acostumbrados a que siempre nos digan que llega un nuevo gobierno y que va a transformar todas las cosas, cuando eso no es cierto. Entonces, hay ya casos que han existido, el nuestro, en que nosotros hemos tenido que decir, no es así. El otro tema es el Estado laico. Un gobierno republicano es un gobierno laico, en donde tenemos que defender los derechos de todos, y tenemos que al mismo tiempo respetar las opiniones y las creencias de todos. Pero eso no significa que un gobierno republicano vaya a tener algún tipo de preferencia o de sesgo por una o por otra, o por una combinación de varias. Entonces, esas son cosas que son difíciles, porque hay algunos casos en que la gran mayoría de la población quiere lo contrario de lo que le vas a decir, pero hay que decirlos. Pero también quiero decir que hay otras grandes reformas en donde toda la gente está embelesada con que realmente se hagan y son necesarias, como por ejemplo la educación. Gracias, Lord. Señor. Julio, gracias por venir acá a hablarnos y aclarar muchas cosas que me gustaría hacerlo directamente como lo estamos haciendo ahora. Pero una de las cosas que se dice de ti es que, y de todos nosotros que vivimos fuera, que bueno, vivimos en otro planeta, en otro país, estamos desligados de la realidad. Entonces se dice, bueno, que tú eres una persona que has pasado mucho tiempo fuera
y que tus perspectivas no son aplicables porque tienes, digamos, esa desconexión con la sociedad peruana. Entonces, ¿cuál es tu proyecto para...? Yo sé que no es cierto, pero lo que yo piense no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, con la gente que realmente tiene que apoyar con su voto para que se haga el cambio que uno busca. ¿Cuál es tu plan o cómo tú piensas combatir esa percepción? Sí. Yo creo que la percepción, estas ideas, ¿no es cierto?, que se construyen, se caen solitas cuando uno se comunica con la gente, cuando comienzas a hablarles de lo que uno ve cuando está en el campo, cuando viaja, y cuando uno dice, sí, efectivamente, eso, sí, son cosas que uno no lee, sino que efectivamente aprende cuando está ahí. Entonces estas ideas de que estudió en el extranjero, se fue en el extranjero, se comienzan a caer solas. ¿Cuánta gente, cuántos políticos han vivido toda su vida en el Perú y no saben nada de los problemas de la gente y lo que la gente siente? Entonces, el haber vivido toda la vida en el Perú te da una garantía de ser un gran político. No. Mira los congresistas que tenemos el día de hoy, que han vivido en el país todo el tiempo, pero no entienden ni un comino de lo que está en el corazón de la gente. Entonces, eso hay que simplemente que se caiga solo. Los actos y los sentimientos hacen que estas cosas se neutralicen por sí solas. Sí. Julio, te hago una pregunta ahora que el problema de los jueces y la desconfianza de la gente frente a los jueces. ¿Qué piensas de la idea de que los jueces sean elegidos por la población electoralmente? ¿Podrías de repente profundizar en eso o algo? Claro que sí. Los jueces son elegidos hoy día, pero son elegidos, digamos, por un grupo de gente que no es la más adecuada. El elegir a los jueces y fiscales por la población no es una buena idea. Y no es una buena idea porque esas posiciones son posiciones que requieren una autoridad del conocimiento y una autoridad ética y moral muy, muy grande. Si queremos cambiar el sistema de justicia, entonces no vamos a pasar de una situación mala a una situación peor. Necesitamos pasar a una situación mejor. Por eso es bien importante que en el caso de los jueces y los fiscales hay un criterio de selección técnico y también moral, pero que esté conducido más bien por un grupo de personas que realmente tengan esa capacidad de selección. Ahora, la pregunta es, ¿esas personas con capacidad de selección necesariamente tienen que ser abogados? No. ¿Por qué? ¿Acaso un ingeniero, un médico bien capacitado no puede hacer un proceso de selección? También. ¿Eso significa que los que seleccionen a los jueces tienen que estar en un Consejo Nacional de la Magistratura? No, no necesariamente. Como repito, una buena idea podría ser crear un comité que tenga todo el respaldo normativo en el Perú, que sea un comité de notables seleccionados, en donde hay un consenso nacional, que es gente limpia, honesta, que sabe, que tiene una experiencia y una trayectoria en sus profesiones, y que comienza un proceso de selección de jueces y fiscales. Pero no podemos hacer una consulta popular sobre eso porque los resultados serían peores a lo que tenemos ahora. Un grupo de notables sería preferible a, por ejemplo, algo más al estilo norteamericano de ser nombrado por el poder ejecutivo, digamos, con 2/3 del Congreso. El problema, más transparente. sí, el problema, ¿te refieres a la selección del comité o de los jueces? No, de jueces. Ya, el problema con eso es que, claro, eso puede funcionar en países como Estados Unidos, pero con la debilidad institucional que tenemos, esa selección se puede prestar a la manipulación política del Ejecutivo y también del Congreso. Es bien importante eso. Y eso ya no se lo digo como político, sino se lo digo como técnico. Las soluciones técnicas tienen que siempre ir de la mano de la posibilidad de que puedan ser realmente implementadas de acuerdo al contexto. Yo creo que en el contexto peruano, el hacer que la mayoría de jueces y fiscales sean, que el Ejecutivo tenga un gran poder, se puede prestar a manipulación política. No, por eso digo, 2/3 del Congreso. O sea, que sean propuestos por el Ejecutivo con 2/3 del Congreso. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre, por ejemplo? No digo que no sea
que no se pueda evaluar y pensar, pero salta a mi mente si hay un partido de gobierno que controle el Ejecutivo y también el Congreso. Pero Entonces, que no va a controlar 2/3 del Congreso. mira, eso dijimos hace unos años y mira lo que ha ocurrido. No, Fujimori lo hizo con un autogolpe. Ningún gobierno democrático en el Perú ha tenido 2/3 del Congreso. Pero puede ocurrir. El tema de fondo es que son cargos que requieren un nivel de conocimiento técnico y de una credibilidad y autoridad básica para poder ejercer. Acá, sí. No, allá. Julio, hablaste de un populismo tribalismo, ¿verdad? Que primera vez yo he escuchado como lo enmarcaba, y que estaba muy centralizado en Lima, pero también tenemos al otro grupo que está afuera y que está en regiones y que lo puedes conocer desde viajes, pero que está bien marcado. Y en las últimas elecciones hemos visto que sí, ya no hay representatividad en regiones de algunos partidos muy tradicionales y tenemos varios colores ahí, matices, pero igual sigue siendo un terreno bien de conflicto, ¿no? Donde no todos van a estar quizás muy a favor de manejar una campaña tan enfocada hacia el nuevo populismo que tú comentas. Entonces, ¿cómo sería esa campaña política ya dentro del gobierno con estas áreas y el manejo con las regiones? Que si bien se pueden tener reformas generales y grandes que se puedan dar, ¿no? Pero ese deployment con estas áreas va a ser un poquito... Igual no tenemos sus matices, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál deberían ser estas recomendaciones, sobre todo hacia regiones, que no necesariamente están enmarcadas en este nuevo paradigma el cual tú lo describes? Y la segunda y última pregunta de Yapa, ¿cuál es tu percepción sobre el referéndum que ahora se viene? Bien, primero, si me podrías precisar un poquito más con tu primera pregunta. Disculpa que no lo haya captado bien. Definiste un paradigma del nuevo populismo, centralizado, Lima, el que está entre sus 20 y tantos hasta sus 30, que quiere un panorama horizontal. Pero tienes luego, tienes a los otros grupos que no necesariamente están llegando a este nuevo grupo, este nuevo actor, pero marcaste que están todavía en regiones, ¿no? Y que todavía están, y que como tú dices, tienen todavía deseos sobre la Iglesia Católica y sobre lo tradicional y sobre diferentes matices de corrupción y tiene sus matices y sus colores, y lo hemos visto reflejado en las últimas elecciones. ¿Cómo sería tu approach con las regiones una vez que, no sé, imagínate que estás como presidente del Perú y que quisieras hacer estas grandes reformas, que tendrías un poquito de contradicción tal vez con ellos, ¿no? ¿Cómo sería ese manejo con las regiones? Ya, en primer lugar creo que hay una confusión entre el populismo tribalista y la aparición de un nuevo actor político al que me refiero. El populismo tribalista más bien es este grupo minoritario que está asomando, ¿no es cierto?, en el Perú y en América Latina, que tiene estas ideas de intolerancia, xenofobia, proteccionismo, nacionalismo. El nuevo actor peruano, en mi opinión, es más bien la inmensa mayoría, es como el 70% de la población, por primera vez en la historia de nuestro país, que es el que te describía, que es el que quiere mirar al progreso, optimista, joven, urbano, con identidad, ¿no? Que se mira al espejo y dice, pucha, soy lo máximo, yo la mismo la hago. Eso está ocurriendo en el Perú y es una gran oportunidad. Tu pregunta me parece que viene, que claro, este fenómeno en regiones está ocurriendo, pero no a la misma velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el tipo de acercamiento que uno tiene que tener con ellos? Yo te diría el mismo. El mismo. Cuando yo voy a cualquier región, y he tenido, el otro día calculamos 26 presentaciones en 26 distintas universidades públicas en los últimos tiempos. Y la reacción, independientemente de la región, es la misma. La gente quiere escuchar un discurso positivo y quiere oportunidades. Entonces yo no encuentro que hay que alterar, cambiar el mensaje. El mensaje es el mismo. Y creo que conforme pasen los años, van a comenzar a haber espacios en donde esto va a explosionar. Por ejemplo, Arequipa, el Cusco, el norte del Perú están listos. Piura. Yo siento que acá 10, 15 años va a haber una explosión del comportamiento de ese nuevo peruano. Y que ese es uno de los grandes problemas de la izquierda y la derecha en el Perú, es cómo ellos enfocan la gran fricción social. Unos creen que la fricción social está en la inversión en minería
y otros creen que la gran fricción social también. Yo creo que la gran fricción social del Perú de hoy día está en Comas, está en Caraballo, está en Los Olivos, de toda una cantidad de clases emergentes, informales, que más bien lo que quieren es un espacio en la sociedad. Esa es la fricción social del Perú hoy. ¿Y eso cómo se resuelve? No se resuelve con la violencia, ni con la confrontación, se resuelve con oportunidades para todos. La otra pregunta de cuál es mi posición ante el referéndum, justamente hemos ya sentado una posición, la vamos a hacer pública, bueno, la íbamos a hacer pública en unos días, pero ahora me estás forzando a que la hagamos pública ahora. Y la posición es la siguiente, es ante los cambios en el Consejo Nacional de la Magistratura, el Comité Político del Partido Morado está invitando a la militancia y a la población en general a votar por sí. Ante la reforma en los cambios a la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, el Partido Morado está promoviendo que la militancia y la población vote por sí. Cuando hablamos de la posibilidad de que los congresistas no se puedan reelegir, el Partido Morado está recomendando que efectivamente se vote por el sí, es decir, por la no reelección de congresistas. Y finalmente, por la bicameralidad, estamos proponiendo el no. Es decir, sí, 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 no. Y la respuesta es muy sencilla, muy sencilla. Algunos dicen que algunos de estos cambios podrían promover la democracia. Y yo creo que técnicamente, en algunos otros países o circunstancias, efectivamente, algunos de esos podrían promover la democracia. Pero mi opinión es que si uno le da esos espacios y crea esa institucionalidad de segundo piso para una mayoría en el Congreso que no cree en la democracia, que no cree en las instituciones, que se ha querido tumbar el Ministerio Público, que se ha querido tumbar el BCR, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, uno no le puede dar esos espacios para que sigan. ¿Tú crees que con esos cambios ellos van a promover la institucionalidad o la democracia? Todo lo contrario, la van a utilizar para hacer lo que han venido haciendo estos últimos 3 años, que es destruir nuestra democracia. Entonces la única forma de rescatarla es liberándonos de esa gente, liberándonos, y hacer unas reformas en circunstancias que nos permitan efectivamente construir una democracia. Entonces, ya está el pronunciamiento del Partido Morado y el lunes sale en redes, en todos los lugares. Señor. Sí. Buenas tardes, mi nombre es José Vargas. En primer lugar, para felicitarlo, doctor Guzmán, es un orgullo como peruano, muchos años afuera, estar cara a cara. Gracias. Y tener toda esa frescura, brillante propuesta que todos estamos deseando que suceda. Quisiera preguntarle, no como si llegara al Perú a ser presidente, sino al próximo presidente del Perú. Entonces, la persona que habla ha tenido la suerte de estar en diferentes zonas como África, Europa, y he notado que nuestras representaciones diplomáticas carecen de un conocimiento financiero, de poder vender a Perú en su mejor capacidad. Tenemos un sinnúmero de recursos naturales que son mal negociados. Entonces mi pregunta es, doctor, ¿hay alguna reforma al respecto? ¿Hay alguna propuesta que está en el plan morado? Sí la hay. Perfecto. Sí la hay. No estoy seguro que llegue al nivel de detalle que vas a esperar, pero sí. Y la respuesta es muy sencilla. Lo que necesitamos hoy día en el Perú es apostar por el talento de nuestra gente, para que podamos ser libres. Porque el Perú es libre solo políticamente, pero no económicamente. Hace 200 años lo único que vendemos son recursos naturales. Y eso no nos da libertad, porque nos genera una dependencia enorme y una fragilidad, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el enfoque que tenemos al mundo. Si nuestro enfoque es vender oro, cobre y nada más, y nada más que eso, vamos a tener los mismos problemas. La idea es cómo diversificamos nuestra economía en un proceso que debemos de acentuar y darle más velocidad. ¿Qué tiene que ver esto con Cancillería? Mucho. Porque hoy día tenemos las oficinas comerciales en el Perú, que en los últimos años han aumentado y se han comenzado a expandir, pero tenemos que fortalecerlas y comenzar a ubicarlas en los espacios que nos convienen. Por ejemplo, lo tradicional ha sido concentrarnos en los mercados de los Estados Unidos y Europa. El Partido Morado, cuando lleguemos al gobierno,
vamos a ponerle un especial énfasis al Asia, a toda la parte del Pacífico que está creciendo y que ahora es el momento en donde tenemos que entender la cultura comercial, de negocios. Por ejemplo, los grandes diplomáticos en el Perú no solo deberían estar en Washington o estar en Viena o estar en Londres, deberían estar en Beijing, deberían estar en todos esos países que nos van a permitir esta conectividad. Entonces, la Cancillería es fundamental para esto. Los negociadores, las que nos van a dar la información adecuada, las oportunidades tienen que estar ahí. Queremos, concretamente, hemos estado pensando en crear como una mega oficina comercial en el Asia. O sea, tenerla en varios países, pero tener en el Asia un lugar en donde pueda ser como un centro de operaciones para iniciar una nueva relación comercial con el Asia, sin descuidar las demás, pero comenzar de una vez con eso. Gracias, Juan. Sí. Sí, buenas tardes, Julio. Darle la bienvenida a Boston. Yo vivo acá como 18 años, un poco más. Y siempre, a pesar de que vine joven, a los 18 años, estoy interesado acerca de la política de lo que pasa en Perú. Espero que con suerte que te vaya bien, tienes muy buenas ideas. Pero sin embargo, mi experiencia acá en los Estados Unidos me ha dado una perspectiva diferente de cómo se ejerce la democracia aquí en Estados Unidos. Y te lo digo, por ejemplo, aquí yo noto que podemos copiar en Perú cosas muy buenas. Por ejemplo, que yo pienso que en Perú la gente, como tú dices, está un poco, no tiene esa afinidad hacia la política porque no la ejerce mucho. Y ha tenido que pasar esto del referéndum para que la gente se vuelva a activar y a poner otra vez interés en esto. Aquí en Estados Unidos tenemos elecciones cada 2 años. Por ahí cada otro año se trata de poner una pregunta para que la población responda acerca de alguna inquietud, que si es que la marihuana debe ser ilegal o legal o cosas así. Yo propondría en Perú que sea algo parecido, ¿no? Que la manera de activar a la gente joven, sobre todo, sea que participe todos los años o periódicamente, ¿no? Que trate de participar, y si es que eso podría ser parte de tu plan, si es que tú llegas a la presidencia, de activar a la gente, de que participe más, ¿no? Porque siento de que hay mucha pereza todavía en el Perú acerca de la democracia, y es por eso que tal vez tus números que te estaba diciendo de que la desaprobación de la democracia están creciendo, ¿no? ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Qué es lo que opinas? Gracias. Mira, para darte algunos datos, el 90% de los militantes en el Partido Morado nunca han estado en política. O sea, es la primera vez. Entonces, eso no es cierto que la gente no quiere estar en política. Es cómo le planteas hacer política. Lo segundo es, la mejor forma de involucrar a la gente en política y sobre todo a los jóvenes es creando un partido orgánico e institucional. Si uno termina creando un club de Pedro, en donde son 5 los que toman decisiones y el resto no, nadie va a entrar porque es lo mismo. Pero si uno crea una organicidad, creas espacios en donde la gente haga política todo el tiempo, la gente comienza a entrar y los jóvenes comienzan a formarse y a querer entrar. Entonces, en lugar de, yo creo que algunas iniciativas pueden ser complementarias, pero lo básico y elemental es crear partidos de verdad, es donde le damos espacios a la gente. En el Partido Morado, en nuestro estatuto, no hay ningún requisito de que tenga que ver con la edad para poder ocupar cargos en el partido. Es decir, un miembro que tenga 18 años puede ser coordinador regional, puede ser autoridad nacional, todo depende de sus capacidades, de sus competencias. Esa es otra forma, quita las barreras, porque al final son argumentos y son trucos, digamos, ¿no? Que los que están siempre hacen justamente para evitar que los liderazgos salgan. Los partidos políticos tradicionales, apenas aparece un liderazgo, ¡bla!, te lo tumban, ¿no? ¡Bla!, porque se sienten amenazados. Cuando lo que se requiere en el mundo son liderazgos múltiples, liderazgos que estén en todos los niveles, liderazgos que estén en todos los espacios. ¿Por qué razón? Porque el mundo se está poniendo más complejo, más ambiguo, más diverso. Por lo tanto necesitas más. Y además el cielo es lindo no porque tiene una estrella, el cielo es lindo porque tiene miles de estrellas. Cuando la miras arriba te impresiona. Entonces hay espacio para todos. Y en el gobierno aún más. Gobernar un país requiere muchísima gente.
con múltiples capacidades, en todos los niveles. Es importante institucionalizar ese tipo de ideas para que la gente se decida finalmente a hacer política. Sí. Mi nombre es Juan Diego Mujica, estudio en Harvard Law School. Tengo una pregunta concreta con respecto a el cadre empresarial que está pasando en este momento, donde bueno, el empresariado ha tenido una reacción bastante tibia con respecto a la lucha contra la corrupción, y quisiera saber tu posición con respecto al rol de la empresa en la lucha contra la corrupción en nuestro país, y también si tienes algunas ideas sobre cómo la empresa puede ser un actor frente al cambio climático hacia el futuro. Claro, gracias, Juan Pablo. Por supuesto, el sector privado tiene mucho que ver en la lucha contra la corrupción, porque siempre en la corrupción hay dos actores, ¿no? El que recibe y el que ofrece. Nos hemos estado concentrando culturalmente y normativamente en el que recibe, pero no en la otra parte. Y creo que eso ha sido un cambio muy importante. Hace 10 años no se hablaba de eso. Hace 10 años en el Perú y en los medios de comunicación no se hablaba sobre qué le toca al sector privado y cuál es el nivel de responsabilidad que tiene con lo que ocurrió. Y hoy día ya está en todos lados, la gente ya lo incorporó y ya sabe que esto involucra a más de uno. El sector privado tiene mucho por hacer, y lo primero es establecer estándares para que marcos de referencia, para que los empresarios puedan tener ciertos protocolos y ciertas normas de conducta. Y yo sí tengo el optimismo que eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchos que dicen que todos los empresarios en el Perú son corruptos, todos tienen estas mañas, todos, no es así. Hay algunos empresarios en el Perú que efectivamente viven en el siglo XVIII, hay otros que viven en el siglo XVI, sí, pero hay varios que son empresarios buenos y son honestos y quieren cambiar las cosas. Y además hay otra cosa, que en el empresariado peruano hoy día está comenzando a haber un cambio generacional entre los empresarios que piensan diferente. El problema del Perú es que si nos vamos otra vez a esta idea de lo tribal y lo trivial, en donde entonces todos son malos y todo, no es así. Hay gente que efectivamente tiene posiciones totalmente en las nubes de la gente y organizaciones que están ahí, pero hay varios empresarios que quieren hacer las cosas bien. Y a esos es que hay que llamarlos, y a esos hay que convocarlos, no para que necesariamente entren en política, sino para que comiencen a hacer cosas diferentes. Yo sí tengo expectativa que eso pueda ser así. Y sobre el tema del empresariado y el cambio climático, mira, no te podría dar una respuesta muy específica sobre eso, sobre cuál podría ser el rol concreto del empresariado, pero algo básico que por lo que se tiene que comenzar es cumplir con las regulaciones. Así de simple. O sea, pueden haber otras cosas, iniciativas que con el conocimiento que tú puedas tener puedas plantear, y me gustaría conocerlo. Pero algo básico es respetar las regulaciones que hoy día hay para proteger al medio ambiente, y algunas empresas no siguen esas regulaciones. No solo a nivel de la industria extractiva, sino también industrial. O sea, comenzando por eso nomás creo que ya le podrían hacer un gran favor al país. Sí, soy Clarisa, de Green School. Tengo para todo esto de nuevo el tema del populismo, ¿no? Hablamos de que el populismo no necesariamente le da a la gente lo que necesariamente quiere escuchar, lo que quiere tener, y está más orientado, y la idea es tener una política más orientada a reformas institucionales, ¿no? Pero igual sí hay que atender ciertas cosas, y de manera urgente, y dentro de los 5 años de gobierno. ¿Cuál sería tu agenda dentro de los 5 años de cosas que el peruano podría ver como un cambio? Y otra pregunta también acá al populismo. Soy parte del Latin Caucus aquí en la Kennedy School, y un tema que estamos hablando de manera recurrente es el tema de Venezuela, que es un populismo de izquierda. Ahorita tenemos más o menos 500.000 de venezolanos en el país, y de acá al 2021, seguro a menos que algo raro pase, esa cifra se va a duplicar y tal vez triplicar, y el país no está preparado. ¿Cuál es tu agenda en cuanto a eso? Sí. Con relación a lo segundo, si me
precisar un poquito más. ¿Cómo actuar como país ante un evento histórico inesperado para nosotros, que es recibir a tal cantidad de perfecto. gente, tanto como sociedad como Estado? Sí. Con relación a lo primero, muchas cosas se pueden hacer en 5 años. Lo irresponsable es decirle a la gente que esas decisiones van a terminar teniendo un país un país desarrollado, cuando eso no va a ocurrir, porque esos procesos toman 30 o 40 años. Hay varias cosas, te voy a mencionar una, por ejemplo, la reforma educativa, y cosas muy concretas, la reforma en la educación infantil, en la de primera infancia. La mayor cantidad de las capacidades cognitivas se forman cuando una persona está entre 0 y 5 años. Y lo que la ciencia te dice hoy día, de que a esos niños tienes que darle estimulación temprana, nutrición y salud en un mismo lugar. Y eso requiere una reforma. Colombia la ha comenzado hace un año y medio, recién. Nosotros no estamos en eso. Eso, por ejemplo, es algo que se puede hacer de inmediato. Los resultados van a tomar, pero es una decisión que se puede hacer de inmediato. Lo segundo, por ejemplo, es los profesores. La mayoría de gente reduce el problema de la educación al salario de los profesores. Efectivamente, hay que mejorar el salario. Pero hay otro elemento fundamental, que es la formación de esos profesores. Si le aumentan los sueldos, pero termina con los mismos, ¿cuál es el aumento de la calidad? Hay que trabajar en una reforma en los institutos pedagógicos en el Perú. Y hay que poner los ciertos estándares a las universidades, que también tienen sus programas de formación de profesores, para que también la calidad de la gente que salga de ahí también sea mejor. Eso se puede hacer de una forma inmediata. Algo que se puede hacer de una forma inmediata es comenzar a reformar todos los programas de becas que tiene en el Perú. La idea es sensacional, pero no funcionan. Beca 18, cada vez el presupuesto es más bajo. Los requisitos, hay requisitos que ni siquiera tienen razón de ser. Después, entran en beca 18 y muchos no terminan, porque el problema no es la beca, sino es el acompañamiento. Entonces los diseños tienen que cambiar. Pero los programas de becas a los que se van afuera, nos quejamos que no tenemos buenos fiscales y jueces. Bueno, los jóvenes que se van a estudiar leyes, tú les dices, el Estado te paga, una vez que has terminado tu programa de leyes en el Perú y quieres hacer una maestría en leyes fuera, el Estado te lo paga todo, pero te pongo una condición. Vuelves y 5 años vas a trabajar en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Y así comenzamos a elevar la calidad de la gente. Entonces, todo eso se puede hacer en 6 meses. Pero lo que no se puede hacer es mentirle a la gente y decirle que en 5 años el Perú va a estar entre los 15 países más desarrollados. Eso no va a ocurrir. Y el segundo tema de los venezolanos y la migración. Bien importante. Primero, el reconocer que hay gente que el ingreso, un shock de fuerza laboral como este, de personas que entran a un país, hay una fracción de la gente que sí les afecta. Y eso es empatizar con la gente. Porque si a ti no te afecta y alguien se queja contra esto, tu primera reacción es, qué bruto que es, qué ignorante que es, no entiende. No es así. Hay gente que les afecta. Yo camino todo el tiempo en el Mercado Central, en Gamarra, hay gente que sí le afecta, hay que reconocer eso. Pero cuando tú reconoces esa empatía, ¿qué haces? Ah, entonces no a la migración. No. Tiene que ser 2 cosas. Primero, hay que comenzar a construir alternativas para esa gente que se está viendo afectada. ¿Cómo el gobierno puede intervenir para darles un alivio a esas personas? Pero al mismo tiempo el mensaje tiene que ser que la llegada de personas, de lo que está ocurriendo, en el mediano y largo plazo va a ser bueno para nuestro país. Está llegando fuerza laboral, con otras capacidades, con otros conocimientos, que se van a sumar a las que tenemos. Y finalmente, no es que la gente en general termine quitándole trabajo a la gente, sino va creando también su propio camino. Pero todo tiene que comenzar por entender a esas personas, inicialmente peruanos, que se están viendo afectados. Hay que escucharlos y hay que comenzar a diseñar programas para poder aliviarlos. El problema es cuando te vas a los 2 extremos, que a la brutalidad completa. ¡No! O sí, pero no el punto medio, que es donde la mayoría parte de las veces tenemos que estar para solucionar estos problemas. Atrás, sí. Hola Julio, mi nombre es José Carlos. Justo ahora que mencionas, yo estoy estudiando acá planificación urbana con una beca del programa de becas, con la beca Presidente de la República. Digamos, de entrada te diría que estoy completamente de acuerdo en que bien se podría exigir volver y estar obligado a trabajar para el Estado, porque personalmente yo estaría dispuesto a hacerlo, y creo que muchos de nosotros estaríamos
también considerando lo que invierte el Estado en una maestría afuera. Y justo yo lo que te quería preguntar es acerca del tema de la informalidad. Y me parece que el tema de las becas y en general la burocracia del Estado es un buen ejemplo porque es un contraste bien interesante el que tienes cuando interactúas con Pronabec, reportándoles distintas cosas, pidiéndoles permiso para distintas cosas, con la interacción que tienes con otra institución que es más antigua que Pronabec, más antigua que el Ministerio de Educación, más antigua que el Perú mismo, que es Harvard, que a pesar de su antigüedad, su burocracia es más bien una más flexible, una más razonable para cualquier cuestión de la burocracia que también tiene la universidad. Digamos, seguro que no yo lo estoy viendo comparándolo con Pronabec, seguro que parece que no estás de acuerdo. Depende de qué burocracia. Entonces un poco mi idea, y lo hablamos hace un tiempo con Salvador y con el grupo de peruanos acá, es cuánto es el tema de la informalidad, que ahora digamos se habla tanto de la necesidad de formalizar la economía, formalizar la vivienda, y cuánto es en realidad las instituciones que a veces en realidad son suficientemente rígidas como para no permitir esa formalización. Cuánto hay que trabajar no tanto solamente por la parte de pelear contra la informalidad, sino también pensar en las instituciones y ver que estas se acomoden a lo que es nuestra cultura, nuestro propio contexto. Y en realidad una de las cosas que más admiro del caso americano es que en su momento hubo un hacer a la medida la constitución o el sistema republicano de acá en base a lo que era el contexto de este país. Entonces, no sé si tienes alguna reflexión sobre esto de la informalidad, pero su juego con las instituciones y la necesidad de acomodar eso al contexto específico. Sí, lo primero es distinguir entre los conceptos de informalidad y burocracia, que son distintos. Tú puedes tener un país que no tenga nada de informalidad y que sea muy burocrático, o un país que tenga altos niveles de informalidad y probablemente no tenga mucha burocracia, ¿okay? Podrían estar relacionados, pero son dos conceptos diferentes. Segundo, la informalidad. ¿Qué es la informalidad? Porque cuando converso con economistas o ingenieros, siempre están pensando en quién paga impuestos y quién no. Pero cuando hablo con sociólogos y antropólogos, me dan un concepto mucho más bacán, mucho más interesante, que es la informalidad es un conjunto de actitudes y comportamientos. Que claro, no pagar impuestos es uno de ellos, pero otro, por ejemplo, es no respetar los contratos, pasarte la luz roja, no tener un orden, ¿no es cierto? El imperio de la ley. Entonces, yo creo que eso es básico. Uno de los elementos fundamentales para reducir la informalidad desde el punto de vista antropológico y sociológico es extender la presencia del Estado con servicios públicos de calidad. ¿Por qué razón? José Luis, mira, las migraciones pasadas, desde los 40, 50 y 60, nosotros teníamos un Estado pequeñito que atendía al Perú formal. Cuando llegan todas las migraciones a las ciudades, ese Estado pequeñito que atendía al Perú formal se siente desbordado, completamente desbordado. La calidad de servicio ya no puede ofrecer ni la misma cantidad ni la misma calidad. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona que la gente se vaya a la informalidad, que comience a buscar su propio camino, su propia forma de sobrevivir, porque no había Estado. ¿Cuáles fueron las consecuencias después de décadas? Dos, una buena y una mala. La buena es que hoy día el peruano es considerado como uno de los más emprendedores en el mundo, psicológicamente hablando. ¿Por qué? Porque como no tienes Estado, entonces tienes que estar siempre buscando la forma de entrar por acá para salir adelante, y efectivamente salen adelante. ¿Cuál es lo otro no muy malo? Perdón, no tan bueno. Es que se convirtió en un informal y comenzó a tolerar el que pagar por acá, pagar por allá, saltártela esto, era permitido, y no tener un concepto de colectividad. Ese fue el lado, digamos, oscuro de esto. Por eso, ¿qué te digo? Ahora podrás, digamos, captar mejor mi idea, que el primer objetivo es tener un Estado que tenga presencia en lo que tiene que estar. Y lo que tiene que estar es buenos servicios de calidad, comenzando por educación y salud. Comenzando por ahí. En el tema de la informalidad económica es otro. Es una discusión enorme, pero
Yo te diría que hay dos enfoques acá, un enfoque tradicional con el cual yo no estoy de acuerdo, que dicen que para reducir la informalidad hay que bajar las barreras burocráticas, porque la gente no paga impuestos porque es demasiado engorroso pagar impuestos, ¿no? Es como si la gente estuviera haciendo cola porque quieren pagar impuestos, pero es muy engorroso hacerlo. Eso es uno. Entonces, ¿cuál es la solución para ellos? Baja impuestos, baja todo esto porque la gente va a comenzar a pagar. Yo no creo en eso. Yo creo en el otro enfoque. Yo creo que la gente y las empresas y las MIPES no pagan impuestos porque no están en la capacidad económica de hacerlo. Si le bajas el impuesto a la renta de 30 a 1%, tampoco te van a pagar impuestos, porque sus niveles de productividad son tan pequeños que no te resisten ninguna carga tributaria. ¿Cuál es la solución ahí? La solución ya no es reducir impuestos. La solución es cómo haces para que crezcan y que sean más productivos. Entonces ahí tienes que apostar por una economía diversificada y de promoción del Estado a la matriz productiva. ¿Esto es nuevo? No es nuevo. Tiene décadas. Lo hizo Estados Unidos hace 60 años. Lo hace China el día de hoy. Lo hace Alemania, lo hace Francia. En América Latina lo hace Chile, lo hace Brasil. El Perú no lo hace. Bueno, eso ya te podré explicar por qué, pero por ahí viene la... Había una pregunta con el laptop. Gracias. Bueno, quería saber, imaginándome que lo más probable es que sí vaya a volver a lanzarse de candidato para la presidencia, dado mucho de lo que se habló hace unos años en términos de contribuciones a las campañas y cómo se financia, y me pregunto si usted se compromete en este momento a ser 100% transparente en lo que pueda, en poder enseñar y poder probar de dónde vienen las contribuciones a su campaña y al partido político, porque creo que eso es parte también de lo que en peruanos enmasados están como que muy reacios a los políticos en general, de dónde viene el dinero. Pues hemos tenido ya tantos casos de corrupción como Bredek y todo eso, que la gente anda muy pendiente de eso, y bueno, le pregunto si es que se compromete a ser 100% transparente en ese eventual momento que se le hace de candidato oficialmente a la presidencia. Eso ha sido así y seguirá siendo así. Y digo ha sido así porque nuestra campaña anterior, que reportamos todos los gastos a la OMP y fue una de las más bajas, además de las más austeras, lo hicimos en su momento. Y te digo que va a seguir siendo así, no solo porque en la campaña electoral, cuando tengamos que hacerlo, vamos a mostrar la data, sino porque vamos a hacer algo muy inusual. Que no sé si lo comenté acá o lo comenté en la reunión pasada, pero nosotros estamos a punto de inscribirnos. Y nosotros hemos dicho que vamos a hacer una rendición de cuentas de nuestro proceso de inscripción. A pesar que no hay leyes que nos obligan ni nada, nosotros lo vamos a hacer por la misma razón que tú has dicho, que la población quiere saber. Y eso se va a mantener en el futuro, por supuesto que sí. Tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, Julio, he seguido tu candidatura desde el principio y siempre me he identificado con tus ideas, y creo que eres el político actual con más claridad mental, y te felicito por eso. ¿Qué tienes en agenda? Y esto es un tema que te he escuchado hablar desde el principio, sobre el brain drain, y sobre el talento peruano que está fuera, y sobre el talento peruano que se pierde y que el Perú como país pierde en cierto punto por la mala gestión pública o por la falta de oportunidades que tú mismo has mencionado. ¿Qué proyecto tienes en tu agenda que quizás puedas compartir con nosotros, que justamente muchos somos estudiantes, que creo que tenemos vocación de volver al Perú en algún momento? Bien, ese es un gran problema y da, digamos, unos sentimientos encontrados, porque por un lado los peruanos quieren encontrar nuevas oportunidades, pero por otro lado tú quisieras que vuelvan al Perú. Ahora yo estoy en la Universidad de Yale y hay como 30 peruanos que están estudiando ahí. Y cuando preguntas a la mayoría no tiene planes de regresar al Perú inmediatos. Y eso genera mucha tristeza, sobre todo porque hay gente que se está preparando en muy buenos lugares para poder contribuir. Entonces yo creo que podríamos hacer dos cosas. Primero, ¿cómo hacemos que la gente salga y regrese? Uno. Y lo segundo es cómo hacemos que la gente que ya está regrese. Son dos políticas diferentes. Para lo primero, yo diría, vinculemos todo el apoyo estatal a que la gente vuelva. ¿Por qué no? China, para comenzar, hace eso. Todos los países del sudeste asiático hacen eso. Y lo sé, ¿por qué? Porque converso con mis colegas y me cuentan cómo es. Cada beca
que el gobierno del Perú dé a un joven para que se instruya en una gran universidad o centro educativo, tiene que estar vinculado con una responsabilidad de contribuir a su país cuando venga. Es el garrote y la zanahoria. Es el concepto básico de la política pública. Ayudemos a todos los jóvenes que quieran salir. Incrementemos los presupuestos, hagamos las convocatorias más transparentes, elevemos e incrementemos además las áreas de especialización, porque ahora solo se priorizan algunas, cuando hay otras que el país también necesita. Pero eso sí, ¿cuál va a ser tu contribución para el Perú? Entonces, primero hagamos eso, para asegurar que los que se vayan puedan volver. Y si no vuelven al Perú, bueno, que ellos terminen pagándose el programa. O sea, así funciona en México. Así funciona tal cual en México. Si tú te quieres quedar, bien, pero lo que yo te pagué me lo devuelves. Entonces, eso sí, darle oportunidades, pero ¿cuál es la contribución? ¿Qué hacemos con los segundos, los que ya están? Con los que ya están, nosotros hemos pensado en algunas cosas, ¿no? Primero, en crear un programa de retorno realmente potable, que tenga dientes. Que no simplemente signifique que no pagues aranceles en el aeropuerto, si es que te regresas a este país, sino que incluyan otras cosas más, como por ejemplo las certificaciones inmediatas de los estudios, pero también, posibilidades para que los peruanos puedan invertir en el Perú con ciertos incentivos de toda orden, inclusive tributarios, para que puedan volver a hacer cosas. Pero hay algo adicional, que es la creación de centros de generación de alto conocimiento. Por ejemplo, hoy día en el Perú existe el gran potencial de desarrollar una industria del conocimiento de la biodiversidad, ¿sí? De crear una masa crítica de gente a través de centros de investigación. ¿Por qué razón? Por dos razones. Primero, porque el Perú tiene las condiciones perfectas para el estudio de enfermedades raras y este tipo de cosas. Pero lo segundo es porque ya una buena cantidad de científicos viaja al Perú todos los años para hacer eso. Entonces, ¿por qué no comenzamos a pensar creativamente en la creación de centros de investigación que tengan que ver con esto? Y comenzamos a traer peruanos que comiencen a estar en toda parte del mundo y que les convendría tener estabilidad, estar en un buen lugar, etc. Es bien importante pensar fuera de la caja. No comenzar a hacer lo mismo y tener la capacidad de intentar, inclusive si en el proceso te vas a equivocar, porque solo intentando es que vamos a encontrar estas fórmulas para que una buena cantidad de peruanos vuelvan. Ojo, con esto no vamos a hacer que todos vuelvan, pero basta con que un buen grupo regrese, sería algo importante. Bueno, y finalmente el gobierno, el Estado, el venir acá a lugares como Harvard y estar en varias universidades y en centros es también una invitación para todos los peruanos que se involucren. Necesitamos peruanos no solo que se metan en política, sino también que decidan involucrarse en el gobierno como técnicos. Es también un llamado para que contribuyamos con nuestro país, para que aprendamos, para que hagamos algo importante. Porque finalmente el técnico quiere volver a su país también por el tipo de contribución de trascendencia que quiere el lugar como técnico. Es una invitación también general para todos. Una pregunta sobre algo que no solamente se puede hacer en los próximos 5 años, sino se tiene que hacer en los próximos 5 años, que es ¿qué propuesta tienen ustedes del Partido Morado para asegurar que el Perú clasifique de nuevo para el Mundial? Bueno, una pregunta populista. No lo hemos pensado. No lo han pensado. No lo hemos pensado. Sí, otro pero lo estoy anotando, Quizás un semestre en Harvard, un semestre en... tengo que cerrar, lamentablemente. Por favor, un agradecimiento a Julio Guzmán por su visita. Gracias. Gracias. Sí.